Hola, muy buenas tardes. Somos alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología y hoy estaremos hablando sobre lo que sería siendo los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en este noticiero. Esto es acerca sobre la evidencia 3, noticiero sobre derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, y sería de la unidad de aprendizaje igualdad de género, diversidad sexual e inclusión. Toda esta información es totalmente verídica e influenciada por diferentes notas periodísticas reconocidas. Y vamos a empezar. Primero hablaremos de los diferentes derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+. La Constitución prohíbe la discriminación por motivos de preferencias sexuales en sus artículos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera estos criterios de igualdad y no discriminación al resolver controversias relacionadas con los derechos de LGBT+. Y ahora hablaremos del matrimonio igualitario. En el año del 2015, la Corte determinó que restringir el concepto de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer era discriminatorio. O sea, de que no hay que tener ese concepto de que el matrimonio solo puede ser de hombre y mujer, sino que puede ser de más, o sea, diferentes géneros, como sería un gay con un gay o así. Las parejas LGBT+ tienen derecho a casarse en todo el país, y 19 estados en México respetan los derechos de las parejas LGBT+, en los que se refieren al matrimonio. Algunos de estos estados incluyen a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, nuestro estado de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala. Y ahora seguiremos acerca de la identidad de género sobre este tema. Algunos estados reconocen la identidad de género de las personas trans. ¿Y qué son las personas trans? Esto es un término utilizado para descubrir diferentes variantes de transgresión, transición o reafirmación de la identidad y o expresión de género, incluyendo personas transexuales, transgénero o travestis, drags, entre otras, cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y o expresiones de género de la persona. Transexual. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento, y que pueden optar por una intervención médica o hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Y la transgeneridad es la condición humana por la cual la persona vive una inconformidad entre su identidad de género y el género y o el sexo que socialmente le han sido asignados al nacer. Es distinta de la orientación sexual y puede haber hombres y mujeres trans, heterosexuales, homosexuales y lesbianas si se trata de mujeres, bisexuales, asexuales o pansexuales. Estas personas se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se les asigna. La lucha por la igualdad y el reconocimiento continúa en todo el país. Protección contra crímenes de odio y discurso discriminatorio.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte sobre la persistencia de diversas formas de discriminación y violencia por prejuicio que afectan gravemente a las personas LGBT+. Esto incluye crímenes de odio, bullying o acoso escolar, homofóbico y transfóbico, así como esfuerzos para cambiar la orientación sexual e identidad de género que afectan los derechos fundamentales. ¿Cuál es la misión y visión del FE, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales? Estas defienden y promueven los derechos humanos y la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en todos los ámbitos de la vida. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Estas abarcan todos los aspectos de la vida: la salud, la educación, la participación política, lo que vendría siendo el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, otro punto muy importante, y así como muchos otros más. Las mujeres y las niñas pues tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo me llamo Linda y les quisiera hacer una pregunta sobre por qué se deberían de respetar, proteger, salvaguardar y garantizar los derechos de las personas LGBTQ+. Bueno, pues la obligación jurídica de los estados de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTQ+, está establecida en las normas internacionales de los derechos humanos, con fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales de derechos humanos concertados posteriormente. Todas las personas, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, tienen derecho a disfrutar de la protección establecida de las normas internacionales de los derechos humanos. Esto establecido por la ONU 2012, página 7. En este mismo sentido, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en sus primeros 3 párrafos que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en casos y bajo las condiciones que esta Constitución lo establezca. Las normas relativas de los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. También contamos con que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de promover, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Y tenemos otra pregunta, que es sobre la normatividad de alguna interdependencia o institución que debe de disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o expresión de género. Bueno, pues tenemos que ninguna norma o decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de las autoridades estatales o particulares, pueden disminuir o restringir de algún modo los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, su identidad de género y o su expresión de género. Las funciones que cumple la ley frente a los derechos humanos son esencialmente 3, que son: la primera, la de articularlos al interior del ordenamiento jurídico mediante su ponderación y armonización. La segunda es la función de configurar o definir los derechos humanos. Y por último, la de actualizar el contenido de los derechos humanos. Y ahora tenemos lo siguiente, que es: y la tercera función que la ley cumple es la de actualizar el contenido de los derechos humanos. En efecto, el sistema jurídico debe de evolucionarse a la par de la sociedad y no puede desconocer los cambios que en la sociedad suceden.
En este orden de ideas, respecto a los derechos humanos, la ley debe de mantener vigentes al alcance de las garantías y libertades reconocidas por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el derecho interno. Y ya sin más que agregar, sería todo lo que les tengo que decir y los dejo con mi compañera Esmeralda Rivas. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Esmeralda Rivas Méndez, soy de la Facultad de Derecho y Criminología. Ahora hablaremos un poco acerca sobre los derechos de las mujeres. En la actualidad, debido al mal uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, han aumentado notablemente los casos de violencia de género, en especial en contra de las mujeres. Tenemos que enfatizar la violencia digital. Esta es actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos o asuntos personales u otras impresiones gráficas o sonoras. Y para denunciar todo esto existe la ley Olimpia, inspirada e impulsada por la activista Olimpia Coral Melo. Esto no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas federales y estatales encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que viven la actividad sexual de las personas a través de medios digitales. También puede ser reconocida como ciberviolencia. En Nuevo León somos la entidad número 11 en evaluar las reformas para endurecer las penas en contra de personas que difundan material sexual sin el consentimiento de la víctima en cuestión. Esto en el artículo 271 bis 5 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar de la siguiente manera: se equipará el delito contra la intimidad personal y se sancionará como tal. Inciso A. El registro o toma de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. No se actualizará este supuesto cuando el sujeto activo justifique que el registro fue meramente casual o automático. Inciso B. La revelación, difusión o exhibición ante dos o más personas de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Inciso C. La publicación y la comercialización de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Existen más tipos de violencia contra las mujeres, como lo son violencia psicológica, cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional; violencia física, cualquier acto de fuerza física con arma o objeto que cause o dañe una lesión. La violencia patrimonial es cualquier acto o omisión que menoscabe los bienes de las mujeres. La violencia económica se manifiesta a través de las limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos económicos, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo. La violencia sexual, cualquier acto realizado por la persona agresora que atente contra el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género que puede terminar en la muerte de las mujeres. Violencia política es cualquier acción o omisión, dimisión comedida por una o varias personas en contra de las mujeres impidiendo el acceso a cargos públicos. Y existen muchos otros más, pero estos son algunos de los más importantes y relevantes que vivimos más a diario de la violencia, donde ocurren estos abusos. Existen leyes para penar y prevenir todos estos delitos hacia las mujeres que mencionó mi compañera, y aquí estaré hablando de algunas de estas leyes. Los derechos de las mujeres en Nuevo León están protegidos por varias leyes y políticas gubernamentales. La ley para la igualdad entre mujer y hombre establece que en los entes públicos y privados deben respetar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Esta ley también establece la coordinación entre diferentes instituciones para promover la igualdad de género. La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Nuevo León obliga a las instituciones como la Secretaría de Cultura y el Consejo para la Cultura y programas con respecto a los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género. Además, el gobierno del estado cuenta con una Secretaría de las Mujeres que se encarga de formular y coordinar e instrumentar políticas, planes y programas para la protección integral de las mujeres y niñas. Existe también una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres
que brinda atención y representación jurídica a mujeres víctimas de violencia. Para prevenir estos tipos de violencia, el gobierno de Nuevo León ha tomado diferentes medidas. En 2016 se dictó la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en Nuevo León, lo que implicó la implementación de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en el estado. Esto incluyó la conformación de un grupo interinstitucional y multidisciplinario para dar seguimiento a las medidas establecidas. El reglamento de acceso a una vida libre de violencia, que tiene por objeto dar cumplimiento a la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, promoviendo políticas públicas integrales para prevenir, entender y erradicar la violencia contra las mujeres. El gobierno del estado cuenta con una Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Mujeres que brinda atención y representación jurídica a mujeres víctimas de violencia. Se han implementado también acciones de capacitaciones y sensibilización a servidores públicos que atienden casos de violencia de género, con el objetivo de mejorar la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género. Para prevenir la violencia de género contra las mujeres en Nuevo León, se han destinado recursos financieros y presupuestos específicos. Estos recursos se han asignado a programas y acciones que buscan combatir y disminuir la violencia hacia las mujeres en el estado. Por ejemplo, la diputada Ana González ha propuesto aumentar el recurso etiquetado y destinado para la atención de la violencia de las mujeres en el ejercicio fiscal de este año 2024, con el objetivo también de garantizar la protección a las mujeres y las niñas de la entidad. Además, se ha implementado un programa con un presupuesto, se llama Mujeres Libres de Violencia, en Nuevo León, en el cual forma parte de las acciones gubernamentales para abordar este problema social. Este programa presupuestario refleja el compromiso del gobierno de destinar recursos específicos para la prevención y atención de la violencia de género en la entidad. Y pues muchas gracias por su tiempo, espero que el tema haya sido de todo su agrado, gracias por su atención y nos vemos a la próxima.